Nosotros solemos invitar a que se acerquen a la escuela con distintos temas. Ustedes lo ven a través de Facebook o afiches que se colocan en la escuela, porque bueno, nos interesa en general estar en contacto con las familias. A veces lo hacemos a través del trabajo que hacemos en las divisiones con los chicos o en particular con algunos chicos, y también lo hacemos a través de temas que compartimos en cuanto a interés, problemáticas de la adolescencia. Así que bueno, hoy es una de esas ocasiones. Y bueno, para hablar de este tema, de los consumos problemáticos, el consumo de sustancias es un tema que está todo el tiempo presente en la escuela, porque bueno, está en la sociedad, está en la cultura. Lo venimos atendiendo. El año pasado vino un juez de la provincia de Buenos Aires para hablar con los chicos sobre las cuestiones jurídicas, legales del tema. Y hoy lo invitamos a Fabián Aparstec, que es titular de 2 cátedras de la Facultad de Psicología, una psicopatología, otra clínica de la toxicomanía y el alcoholismo. Menciono las 2 cátedras porque la segunda está directamente relacionada con el tema de los consumos problemáticos, pero la primera, que es de psicopatología, también es un tema que nosotros, ustedes saben que en el departamento de orientación hay 12 psicólogos trabajando, entonces la escuela tiene 2.400 alumnos, entonces tanto el tema, digamos, de los síntomas que presentan los chicos, como el tema del consumo, que a veces aparecen superpuestos, nos interesa. Así que bueno, antes de darle la palabra a Fabián, también invitamos a Hugo Simkin, que es psicólogo, con quien trabajamos desde hace unos 4 años en investigación de problemáticas sobre la adolescencia. Hugo trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales, en una cátedra de sociales, y nos propuso tomar una encuesta acá en la escuela, que la venimos tomando desde el año pasado a los chicos de 4º año, una encuesta anónima. Es un estudio interesante porque bueno, no conocemos que en otras escuelas, salvo a iniciativa de Hugo, que sí lo está tomando, creo que en el Lenguas Vivas también, ¿no? Pero en el Pellegrini, porque nos interesa la producción de datos que surjan de acá de la escuela. O sea, hay investigaciones y encuestas hechas sobre el tema de adicciones a nivel de la Secretaría de Adicciones, eso se hace a nivel nacional, pero nosotros queríamos producir nuestros propios datos para contárselo también a los chicos, a los docentes de la escuela, y trabajar entre todos sobre los datos que se producen acá en el colegio. Así que si la computadora terminó de cargar los datos, la idea era que Hugo nos cuente unos minutitos, como una introducción, cuáles son esos datos acerca del consumo acá en el colegio, y después le damos la palabra a Fabián para después, en todo caso, también abrir un espacio de preguntas y debate. Así que Hugo. Yo soy adjunto a cargo de la asignatura de Psicología Social, me dedico a la Psicología Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estamos, como decía Diego, trabajando ya hace varios años, elaborando un cuestionario que pretende evaluar distintas problemáticas de la adolescencia, centrándonos en la problemática del consumo. Yo trabajo, como trabajo en psicología social, una de las herramientas que se suelen utilizar para hacer investigaciones en psicología social es el uso de cuestionarios. Trabajamos con escalas que pretenden explorar ciertos conceptos, ciertas ideas que nos interesa saber cómo están relacionadas. En este cuestionario tratamos de incluir diferentes cuestiones que podrían estar vinculadas con el consumo problemático. Entre las primeras cuestiones, entre los primeros constructos que se nos ocurrió incluir dentro del cuestionario está la personalidad, es decir, lo que queremos saber es en qué medida ciertos constructos, ciertas cuestiones están más vinculadas que otras en relación al consumo. Y uno de esos aspectos son las diferencias individuales, es decir, en qué medida algunos chicos, por sus propias características, se orientan más o intentan o frecuentan ciertos tipos de consumos en mayor medida que otros. Por supuesto, no es
quizás, y justamente por ahí es una de nuestras hipótesis, no es la variable que determina en mayor medida el consumo, pero es una variable a considerar, porque todas las personas somos diferentes por diferentes motivos y eso puede estar asociado a diferentes tipos de comportamientos, entre ellos el consumo. Entonces, bueno, vamos a mostrar algunos, no tenemos todavía todos los casos tomados, por eso no hemos hecho todavía los análisis definitivos, estamos por ahí mostrando sencillamente algunos análisis descriptivos de las preguntas que fueron contestando los chicos. Estas primeras decías están relacionadas con la personalidad, por ejemplo, si se consideran extrovertidos o no, si se consideran, digamos, si son más responsables, si son de hacer planes, si se ponen nerviosos con facilidad, si son más bien de tener pocos intereses artísticos. Estas son todas preguntas que tampoco diseñamos nosotros, son preguntas que frecuentemente se toman en psicología para evaluar personalidad, si se distraen fácilmente, si tienen gustos sofisticados en arte o otro tipo de intereses artísticos. Otro de los temas que nos interesó explorar, sobre todo porque está bastante relacionado con el consumo en la literatura, es decir, en otras investigaciones previas, es la autoestima, es el modo en que los chicos se sientan respecto de ellos mismos, ¿sí? Que sería la definición de autoestima. Por ejemplo, Perdón, ¿uno es sí. poco y 5 es mucho? O sea, digamos, la escala Sí. En la mayoría de las escalas tengo la sensación de que poseo algunas buenas cualidades. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. Fíjense cómo se distribuyen en esta pregunta en particular las respuestas de los estudiantes. Son, si no me equivoco, 336 casos que tenemos recolectados hasta ahora. A veces me siento realmente inútil, esta pregunta es bastante fuerte, por eso en su mayoría han contestado de manera negativa. Pero fíjense cómo en la pregunta anterior no es tan así. Tengo la sensación de que soy una persona valiosa, al menos igual que la mayoría de la gente. Por supuesto que son muy pocas las personas que se sienten de esta manera. Pero el valor 3 no deja de tener cierta relevancia, al menos en términos descriptivos. Desearía tener más respeto por mí mismo, fíjense cómo se distribuyen también, especialmente en esta pregunta, las respuestas. Lo interesante, por supuesto, va a ser, eventualmente, cuando terminemos de administrar el cuestionario, ver cómo se relacionan, ¿no? Porque lo interesante es saber cómo se relaciona la autoestima con el consumo, con la personalidad, con las variables que estamos estudiando en particular. Por ahora solamente podemos mostrar algunos análisis descriptivos de cómo se distribuyen las respuestas de acuerdo con las preguntas de manera aislada. Otra variable que nos interesa conocer es la familia, cómo se sienten en relación con su familia. Más allá de la personalidad y de la autoestima, consideramos también que hay relaciones entre el consumo, la autoestima y fundamentalmente cómo se sienten en relación a cómo funciona la familia, en términos de si se dan apoyo entre sí, si opinan acerca de su disciplina, si los hijos tienen participación en las decisiones que se toman acerca de ellos mismos, cómo se cohesiona la familia, si los integrantes de la familia se sienten más unidos entre sí que con la gente de afuera. Padres e hijos, por ejemplo, discuten juntos los castigos de los hijos. Los miembros de mi familia nos sentimos muy unidos a otros. No me voy a tener todas las preguntas porque justamente la idea era hacer una presentación muy breve para que conozcan el cuestionario fundamentalmente. Es difícil identificar quién tiene autoridad en nuestra familia. Distintos aspectos de la familia exploran, por ejemplo, cómo se distribuye la autoridad, cuál es la percepción de autoridad. Relaciones con los padres y con las madres por separado. En general, las relaciones con los padres suelen ser más distantes que con las madres, o al menos esto es lo que indica la literatura. Vamos a ver qué encontramos en este caso. Pero, por ejemplo, vamos a comparar, al menos de manera preliminar. Mi madre respeta mis sentimientos, siento que mi madre es una buena madre, me gustaría tener una madre diferente. En este caso, claramente, las madres aparentemente
están bien valoradas. No quieren ser desplazadas. No quieren ser desplazadas. Mi madre me acepta como soy. Me gusta conocer el punto de vista de mi madre sobre las cosas que me preocupan. Acá la cosa un poco empieza a cambiar. La queremos a nuestra madre, pero por ahí el punto de vista puede diferir. Esto sería interesante después analizarlo en relación a la edad, ¿no? Los primeros años que los últimos. No vale la pena mostrar mis sentimientos en presencia de mi madre, hay un fuerte desacuerdo. Mi madre nota cuando estoy molesto por algo. Me siento tonto o avergonzado cuando hablo de mis problemas con mi madre. Acá también, por supuesto, no podemos decir mucho porque son sencillamente análisis descriptivos, pero ya se puede empezar a observar que se distribuyen las respuestas de otra manera. Mi madre espera demasiado de mí. Esta parece un poco más interesante. Miren la distribución, ¿se ve, no? ¿Se ven los resultados? Guíate por los cuadrados violetas. Fíjate que estos cuadrados están todos más grandes. De alguna manera, lo que está permitiendo inferir esta pregunta es que, al menos bastantes estudiantes lo consideran así. Mi madre espera demasiado de mí. Me enojo fácilmente con mi madre. Esta también se distribuye de una manera más homogénea. Me disgusto mucho más de lo que mi madre piensa. Esta también se distribuye de manera bastante homogénea. Cuando hablamos de las cosas, mi madre considera mi punto de vista. Notan la diferencia entre el volumen y los tamaños de los cuadrados violetas. Mi madre confía en mí. No me quiero extender demasiado. No sé cómo vengo de tiempo, lo quiero hacer breve. A ver si podemos comparar un poco con las respuestas que han dado respecto de los padres. Confío en mi madre, fíjense que la confianza está. Puedo contar con mi madre, vamos a ver qué pasa con el padre. No vale la pena mostrar mis sentimientos en presencia de mi padre. Fíjense que se distribuye distinto. Me siento tonto o avergonzado cuando hablo de mis problemas con mi padre. Mi padre espera demasiado de mí, sucede algo parecido a eso que encontramos con la madre. No voy a entrar demasiado en esto. Ahí está la parte de consumo. ¿Sí? Bueno, voy a pasar muy velozmente. La relación con los compañeros de clase también es algo que nos interesó. La relación con los docentes nos interesa conocer. ¿Todo esto es en una sola encuesta? Todo esto es una sola encuesta. Tarda más o menos los chicos en responderlo unos 15 minutos. ¿Eso en 15 minutos? Informática. Satisfacción con la escuela. Es otra de las variables que nos interesa conocer. Problemas y molestias en general que pueden observar. Este es un screening que permite identificar problemas más ligados a la depresión o la ansiedad. Por supuesto no permite diagnosticar, pero sí permite tener alguna idea general de en qué medida los chicos experimentan ya algunos otros tipos de problemas. Lo interesante sería Me siento desesperanzado. hacer ¿Cómo se relacionan? Claro. el cruce Y de sí, todas estas variables con el consumo, no, el riesgo de consumo. Esa es la idea, claramente. Ataque de pánico, discusiones frecuentes. Este es un screening general. A ver si puedo ir un poquitito. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de consumo. Tabaco, cerveza, licores, combinados, estimulantes, morfínicos, tranquilizantes, antirreumáticos, cannabis, cocaína, muy bajo, drogas sintéticas, paco. Intensidad de las ganas que tuve de consumir en alguna de estas sustancias en los últimos 24 años, 24 horas fue. Sí, en general el consumo, bueno, no llegamos a ver los resultados porque los números son chicos. ¿Hace cuánto que consumes? Y otros datos sociodemográficos, la edad, el colegio, porque bueno, lo hicimos primero de acá, pero hay otros colegios que podrían llegar a participar. Y bueno, algunas cosas que nos interesan también más vinculadas con la orientación vocacional y digamos, en qué medida piensan continuar estudiando alguna carrera universitaria. Bueno, sí. ¿Hace cuánto que se consume? Que saben Sé que hace mal, pero consumo igual. Intensidad.
publicidad. Pienso que, ahí está. No se lee, no me acuerdo de memoria qué color es qué. A ver, la primera dice. La pregunta dice: con respecto al consumo de las sustancias anteriores, pienso que hay que seleccionar una opción. Es dañino, pero consumo. Ahí está, ahí tenés las respuestas. Sí. Quizás puedas. Un 50%. Bueno, ese es un dato interesante. Un 50% de lo que dicen consumir, dicen también que saben que les hace mal, pero consumen igual. Me llamó la atención porque uno dice, bueno, en el Pellegrini son los 1.400 alumnos, si el 50% es un número muy importante. Sí. El 50 de los que dice que consume. No, no es lo mismo. No, pero igual es un número. Claro. Discúlpame, ¿cuál es la otra, la verde? El 50 dice que... Lo tenés si no en la compu. Si no lees. Es dañino y por eso no consumo. 37%. Es dañino pero no consumo. No es dañino y no consumo. Por eso no consumo. Claro. A ver, para ceder ya la palabra, la idea era hacer una introducción a este proyecto que tiene que ver con tener algún tipo de información cuantitativa respecto de qué sustancias se consumen, con qué frecuencia se consumen y con qué, sobre todo como decía acá quienes que decía acerca de la compañera. Claro, lo interesante va a ser en un segundo paso, cuando tengamos por ahí la encuesta completa, saber cómo se relacionan estas variables, qué relación hay entre la percepción de apoyo social respecto de los compañeros de clase, qué relación hay con la percepción de apoyo social respecto del padre, respecto de la madre, la cohesión familiar, la autoestima, bueno, los propios rasgos de la personalidad. Eventualmente podremos dar algún resultado que es un poco más interesante. Por ahora, la idea era presentar el cuestionario, presentar el proyecto, presentar la idea general del estudio y bueno, mostrar algunas preguntas y algunos resultados, aunque sea en términos estadísticos descriptivos. Bueno, gracias Hugo. Fabián. Bueno, buenas tardes. Mi idea es conversar un poco con ustedes, no voy a dar una conferencia como lo suelo hacer en espacios académicos o en otros espacios donde más bien me dirijo a profesionales sobre el tema, etc. Simplemente transmitirles algunas ideas y después abrir para que podamos conversar. La primera de estas ideas es que por estudios que hay, desde que el hombre es hombre, hubo consumo de ciertas sustancias. Es decir, que el consumo de lo que hoy podríamos llamar drogas es milenario. Y en diversas culturas, en diversos momentos de esas culturas, con lugares, con espacios específicos para el consumo, desde consumos anudados a la religión, a mitos, hay toda una historia allí que da cuenta de esos consumos, entre ellos un autor que se llama Antonio Escotado, que tuvo algún conocimiento acá en Argentina, un autor español que hizo su tesis de la historia de las drogas. Él dice algo así: salvo en el Ártico, donde no crece ningún vegetal, ahora con el cambio climático está creciendo también en esas zonas, pero salvo en el Ártico siempre se ha consumido desde que el hombre es hombre. Ahora, lo que nosotros llamamos hoy drogadependencia, toxicomanía, adicción, pónganle el nombre que ustedes quieran, no existe más que hace 150 años. Es decir, que ya ahí hay una distancia entre lo que fue un consumo milenario y un consumo específico al cual todavía no sabemos qué es, pero se lo llama de esta manera, se lo llama adicción, drogadependencia, toxicomanía.
Eso aparece especialmente con un descubrimiento que es el descubrimiento del síndrome de abstinencia, que es por primera vez que la ciencia descubre un efecto demostrable por la ciencia respecto al consumo de drogas, y con ciertas drogas muy precisas que son todos los derivados de los opiáceos. Es decir, que eso genera el llamado síndrome de abstinencia en términos orgánicos. No, por lo menos en la primera aparición del síndrome de abstinencia no se hablaba en términos psicológicos. Tiene un origen un poco, entre comillas, azaroso, no lo es tan, pero eso surge después de la guerra interna en Estados Unidos, donde se empieza a administrar ciertos opiáceos para lo que se llamaban los hospitales silenciosos, porque se acaba el dolor y entonces se acaban los gritos, pero cuando termina la guerra, esa gente que fue supuestamente curada o no, pero que salió del momento agudo, va a pedir el mismo opiáceo porque necesita ese mismo. Y allí es cuando se descubre por primera vez este síndrome de abstinencia. Entonces, teniendo esta primera idea, uno podría plantear que a lo largo de la historia y en las diferentes culturas hubo diferentes usos de las drogas. Es decir, se ha hecho usos diferentes de las sustancias. Como decía antes, se han hecho usos religiosos, usos que están dentro de la cultura, algunos usos que son más bien para salirse de la cultura. Hay usos que la gente utiliza para poder desenvolverse mejor en ciertas actividades, como enfrentar en ciertos jóvenes al otro sexo, o en una situación X para tener un poco más menos de timidez, o en ciertas esferas laborales para tener mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí tenemos una gama muy grande de usos de la droga que no siempre dan como resultado lo que hoy llamaríamos una toxicomanía. De hecho, en ciertas culturas, algunas son más conocidas porque han sido noveladas, como ciertas culturas aborígenes de Centroamérica. Ahí fue muy conocida una saga de novelas de Castaneda, el Don Juan, donde se cuenta cómo se consumen ciertas drogas en ciertas tribus aborígenes, y que gente que consume ciertas drogas que, de acuerdo a la definición de la OMS, son drogas pesadas, son alucinógenos, drogas que entran dentro de las drogas pesadas y en altas cantidades, y sin embargo eso no da como resultado lo que uno conoce como un toxicómano. Es gente que vive muchísimos años, llega hasta edades bastante longevas, y eso no trae aparejado supuestamente deterioro físico, etcétera, comparadas con otras drogas de Occidente que son equivalentes. Es decir que ahí tenemos también una segunda cuestión, que es cómo cada cultura acoge el uso de ciertas drogas. Es decir, qué lugar le da cada cultura al uso de esas drogas. Que la droga en sí misma, las drogas, después lo voy a retomar esto, pero las drogas producen un efecto. Si uno consume un alucinógeno, lo más factible es que alucine uno. Se verá, cada organismo responde diferente, precisará una dosis mayor, una dosis menor, pero seguramente ante un alucinógeno alguien va a tener alucinaciones. Ahora, de ahí a que eso se transforme en un adicto hay un trecho diferente. Estamos distinguiendo diferentes modos de usos y, por consecuencia, diferentes efectos de esa droga, ahora lo digo de esta manera, en la subjetividad de esa persona.
esa misma diferencia se la puede hacer a lo largo de la historia de una misma persona. Hay personas que empiezan consumiendo de una manera y terminan consumiendo de otra manera. Y lo usan de una manera y después de un tiempo lo terminan usando de otra manera. El famoso estribillo de la canción, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Es decir, que ahí eso muestra una diferencia en el cambio que uno tiene respecto de ese uso de la droga. Uno puede creer que lo domina, que se divierte, que lo usa para determinadas circunstancias, para estar despierto, para estar más atento, para las miles de circunstancias que cualquiera puede usar una sustancia. Y después hay un momento donde eso varía y en algunos casos pasa a depender de ese uso. La otra cuestión es, por eso tomaba este dato que me interesó, que por más que la gente sepa, y en este caso los jóvenes sepan que eso es dañino, igual consumen. Es decir, que no necesariamente es un problema de educación, lo cual no quiere decir que no haya que transmitir qué consecuencias tiene eso, pero transmitiendo eso no quiere decir que estemos a salvo de que eso no tenga su consumo. Es decir, no solo por decirle a un joven, mirá que esto te va a hacer mal, va a dejar de consumir, y a veces todo lo contrario, decirle que le va a hacer mal quizás tiene un atractivo mayor. Esto me interesa señalarlo porque es una idea bastante importante transmitir de lo que uno encuentra como psicoanalista en la clínica de todos los días, que lo digo directamente de esta manera, la gente no es tonta, no es que consumo y no sé lo que pasa y andan un poco, puede haber alguno que esté un poco despistado en la vida, pero en general la gente no es tonta, sabe perfectamente lo que le genera, sabe perfectamente en algunos casos que se están matando y sin embargo vienen a decir no puedo dejar de hacerlo. Y hay que decirlo, no es con las drogas no es lo único con lo que la gente se está matando en la vida. Hay otras maneras también, y la gente también viene a consultar muchas veces porque no puede dejar de hacerlo. Es decir, que esto es algo importante ubicar porque en un punto, con ciertas cuestiones patológicas, no se aprende. Lo digo de otra manera. Uno creería que si mete los dedos en el enchufe, uno ya aprendió la lección, sin embargo lo que muestra en general la vida es que hay gente que no solamente lo va a meter de nuevo los dedos en el enchufe, sino que va a ir a buscar el mismo enchufe y los dos mismos dedos y va a ir a meterlo todos los días a sabiendas de que eso lo va a terminar matando. Es decir que este punto a mí me interesa mucho más porque va más allá de toda posibilidad de aprendizaje. Y también lo planteo porque hay ciertas supuestas terapéuticas que intentan encarar estos temas por la vía del aprendizaje, de la conducta, y por más que uno le dé premio y castigo, en un punto esto no, por lo menos por esa vía no tiene solución. La otra cuestión, les relato rápidamente, no un caso clínico mío, y no es un caso en sí mismo, pero simplemente una situación de una persona que tenía un problema renal y que hacía diálisis. Es un caso publicado, es decir, que no estoy haciendo ninguna infidencia, que hacía diálisis todos los días y se levantaba todas las noches a tomar litros y litros de agua. Eso lo estaba matando, es decir, los médicos tenían contraindicado tomar una cierta cantidad de líquido. Por cierto, es un caso interesantísimo,
porque muestra que uno puede ser adicto a cualquier sustancia que hay en la tierra. Y tomo el ejemplo del agua porque en general nos venden el agua como la sustancia más pura que brota del centro de la tierra, el manantial, las montañas, todo eso. Y sin embargo uno puede matarse y hacerse adicto a una sustancia como esa. Lo cual también nos permite pensar que, como decía antes, la sustancia tiene toda su importancia, pero si uno quiere entre comillas, digo, es un querer paradójico, si uno quiere intoxicarse, hasta se puede intoxicar con agua. Es decir, que cualquier sustancia en esta tierra puede servir para intoxicarse a la manera de un toxicómano. Y cabe decir que en la actualidad, especialmente en Europa, se está volviendo a hablar, se está utilizando mucho el término adicción y no tanto toxicomanía, especialmente para poder extender esta patología a las diferentes dependencias que hay hoy en día, como internet, el juego, es decir, para sustraerlo también de la sustancia. Y uno podría decir que la contracara del consumo sería el no querer consumir nada. Me estoy refiriendo a la anorexia, es decir, que podría ser también una manera de intoxicarse. De hecho, los aborígenes hacían experiencias que era lograr ciertos estados de hiperconciencia, como ellos lo llamaban, consumiendo ciertas drogas o no consumiendo nada durante una cierta cantidad de tiempo, y que eso producía el mismo efecto, a veces alucinógeno, es decir, que uno puede intoxicarse consumiendo o consumiendo nada. Todo esto para indicarles que es toda una cuestión, hoy está bastante presente en el debate, pero es un debate antiquísimo. Por ejemplo, en las tragedias griegas, hay una entre ellas que, depende de la traducción, se llama las Báquides o las Bacantes. Es una tragedia de Eurípides, escrita por Eurípides. Eurípides escribía todas tragedias de mujeres. En este caso no voy a detener demasiado en eso, pero en este caso se trata del dios Baco, que es el dios del vino, y la influencia que tenían estas mujeres que enloquecían por tomar mucho vino. Y hay todo un debate ahí, si el problema, en este caso, como son mujeres, se plantean estos términos, si el problema son estas mujeres o el problema es el vino. Lo que estoy tratando de situar es en dónde se ubica el acento de la cuestión, en el objeto o en el sujeto. Sigue siendo un debate bastante actual y es un debate también milenario. De hecho, a partir de un momento, empujado especialmente, todo el mundo lo sabe, por Estados Unidos, hubo una política llevada casi mundialmente, salvo en ciertos países, y empujada, como decía antes, por Estados Unidos, que es la llamada guerra a las drogas. La política de la guerra a las drogas fue una política enfocada en el objeto. Es decir, que la definición de toxicómano dependía del tipo de droga que se consumía y de las cantidades que se consumía, es decir, de la calidad y de la cantidad. Todo enfocado en el objeto, y por eso se perseguía a quienes tenían determinadas drogas. Eso empezó de una manera, con un listado muy pequeño de drogas que son las más populares, como la cocaína, la marihuana, la heroína, y con el tiempo ese listado se fue extendiendo al punto tal que si la cosa siguiera por esa línea, ese listado sería infinito. Y si además
le agregamos los casos como este que les relataba antes, de alguien que se está intoxicando con el agua, habría que prohibir también, es decir, si alguien va a pasar una frontera con una botellita de agua, tendría que ser apresado porque sería una sustancia, etc. Política que hoy está fuertemente cuestionada, no solamente desde otros países, sino que en Estados Unidos mismo. Hay varios, ¿cómo se dice?, estados de Estados Unidos que hoy permiten el uso medicinal ya hace tiempo, por ejemplo de la marihuana, pero también el uso recreativo de la marihuana. De hecho, por lo que yo tenía entendido, estaba pensado para mayo, no sé si sucedió, pero Marlboro sacaba su cajita de cigarrillo de marihuana en California, es decir, que los iba a vender, ahí lo pueden buscar en internet, es una cajita de Marlboro, como, no estoy haciendo un chivo, no tengo ninguna acción en Marlboro, pero es una cajita igual que la conocida, nada más que el simbolito Marlboro en color verde, con el dibujito de la plantita de marihuana. Y ustedes deben saber perfectamente lo que se ha votado en Uruguay ya desde hace, creo, 2 años atrás, con un cambio que parece pequeño en un punto, pero es muy muy importante a mi gusto, porque en Uruguay no solamente se permite el uso medicinal, por cierto, y recreativo también, hay una legislación bastante fuerte de cómo cultivarla, dónde comprarla y en qué cantidades, etcétera, pero también permiten la comercialización. Es decir, que eso ya es un paso más allá, tal punto que hoy en día hay ciertas empresas que ya han, más que empresas, grupos económicos que están preparados para cotizar en bolsa y que van a producir marihuana, lo cual a mi gusto produce un cambio porque hace entrar en este caso la marihuana, famosa, digamos, por su porque se encuentra en todo el mundo prácticamente, pero es famosa también porque fue prohibida desde un primer momento y entraría al mercado legal, es decir, dejaría de estar en el mercado marginal, lo cual a mi gusto produce un cambio notable. Estoy haciendo todo un panorama de la cuestión. Me interesan estas cuestiones políticas generales, pero por cierto que me ocupo de caso por caso y tampoco, es decir, con que haya un solo caso ya me alcanza, por más que las estadísticas den muy bien, etcétera. Pero se verá estas experiencias, qué consecuencias tienen, habrá que dejar pasar el tiempo y se verá qué consecuencias tienen. Lo que es claro es que respecto de aquel momento donde se descubre, era un hecho que ya acontecía, pero que se determina que puede haber una drogadependencia, una toxicomanía, una adicción, hasta este momento la época cambió. Hace para poner un tiempo, unos 50, 70 años atrás, vivíamos una época con cierto orden que hoy es diferente. No me animaría a decir que es una época de desorden hoy, que tiene un orden diferente. En aquella época había ciertos momentos claros donde uno podría decir que las cosas estaban bien legisladas y momentos precisos donde se permitía el consumo. Época de las fiestas. Toda cultura ha tenido su fiesta una vez cada año, no importa la religión de que se trate y la cultura de la que se trate, pero en general siempre hay un tiempo donde todo el mundo trabaja, hace lo que tiene que hacer, y hay un tiempo mucho más reducido en tiempo
espacio donde la gente puede hacer lo que no hace durante todo el año. Son excesos permitidos por la cultura y, por ejemplo, Freud decía que eso tenía un valor en la economía de satisfacción de la gente, que era mucho mejor que cada tanto una cultura se dé sus lugares de pequeños excesos, que eso contribuía a que las cosas estén calmas. Independientemente de esta idea de Freud, lo que es claro es que en la época actual hay un empuje al exceso permanente. Es decir, que las fiestas ya no duran lo que duraban antes. De hecho, he presentado hace un tiempo atrás todo un trabajo sobre la cultura del after, que pretende hacer que la fiesta sea permanente, que no termine nunca, porque es el after hour, el after office, y está el after party, que es al otro día, y la cosa, el show debe seguir permanentemente, y eso produce un empuje a que todo el mundo encuentre o hace suponer que se puede encontrar la verdadera satisfacción en el exceso mismo, y en un exceso que es permanente, lo cual lleva a un empuje generalizado de consumo. Hoy todo el mundo se ve llevado a tener que consumir, no importa lo que sea, pero a consumir finalmente, y hay que decir que la relación con las drogas es una práctica de consumo, es decir, que eso está en el marco de una época actual que lleva a todo el mundo a tener que consumir, y hay algunos autores que dicen o uno está del lado del consumo o uno está del lado, yo lo digo así, de la abstinencia. Entonces el mundo se divide entre los que pueden consumir y los deprimidos, es decir, los que no pueden consumir. Diciendo, esto sí están en estadísticas, que la depresión es una de las patologías mentales más extendidas de la época actual. Decir depresión es muy amplio, hay una gama enorme de diferencias ahí que vale la pena hacer, más que todo cuando uno recibe un paciente. Lo cual produce un cambio bastante fuerte respecto de una época anterior, y que eso es un registrable práctico de todos los días. En lo que respecta a mí mismo, por ejemplo, en mi propia historia, la práctica de consumo no era la misma que la que hay hoy en los jóvenes. Por ejemplo, acá en la Argentina el consumo de alcohol no era tan asiduo como lo es hoy en día, por lo menos en ciertos ámbitos, eso ha crecido de una manera exponencial, el consumo en general, pero hay prácticas que son verdaderamente diferentes. Sin dejar de señalar que en el hemisferio sur tenemos una práctica de consumo bastante diferente a la práctica de consumo en el hemisferio norte. Lo que marca una gran diferencia son las drogas derivadas de la heroína y la práctica de inyectarse. Esa es una práctica bastante extendida en el norte y no, más allá que acá existe y por supuesto que hay casos, pero no es una práctica tan habitual en el hemisferio sur, digo toda Latinoamérica, sí Estados Unidos y Europa. Y eso tiene incidencias importantes por las consecuencias del tipo de práctica y del tipo de droga también, es decir, que son drogas que verdaderamente generan consecuencias diferentes. Y lo otro es que cada vez más hay una utilización de drogas totalmente caseras. Por eso decía que el listado de la OMS se haría infinito, porque cada vez más uno se va sorprendiendo con que jóvenes se drogan con drogas que uno va escuchando por primera vez, que hacen mezcla de remedios, de medicamentos, con alguna sustancia bebible, etcétera, y que en sí mismas no están prohibidas. Esto también para
sacar del medio todo el debate de que alguien podría consumir porque está prohibido, porque le tienta lo prohibido. No es mi opinión, me parece que la práctica muestra, digamos, alguien puede consumir alcohol, está permitido, se puede comprar, y el alcoholismo es tan grave como cualquier drogadependencia de cualquier otra sustancia. Bien, este es un panorama un poco amplio para ubicar un poco la época actual, y me interesaba esto, por un lado, no quedar tan agarrados de que siempre el problema es la sustancia, todo lo contrario. Mi idea del asunto es que siempre el problema es el sujeto, es decir, que quién va hacia y qué uso hace de esa sustancia, ¿verdad? A pesar de que alguien, además, con esta indicación de que alguien podría hacer un uso determinado, como muchísima gente que usa la droga para entretenerse muy de vez en cuando, etcétera, y que eso después lo puede llevar a un punto, en general digo, una cosa es que uno use la droga y otra cosa es que la droga lo use a uno, ¿verdad? Y cuando pasa a una instancia diferente. Y por otro lado, que cualquier sustancia en este mundo podría servir para que uno se intoxique con eso. Después han salido ciertos autores que han hablado de las relaciones tóxicas y todas esas cosas que hasta ahora se compran también en los kioscos, esos libros. No acuerdo con cómo están planteadas esas cosas, pero no está mal la idea. Es decir, puede haber relaciones tóxicas también, ¿no? Es una confirmación del día a día de todo. No hace falta ser un experto para determinar esas cuestiones. Bueno, simplemente para abrir la cuestión y entonces abrimos un poco el debate, sí. Tengo una pregunta. Nosotros trabajamos con adolescentes y vos estás hablando del consumo. Yo quería saber si había alguna diferencia entre lo que se ve en los adultos y lo que se ve en los adolescentes. Digamos, si hay particularidades en el consumo en los adolescentes, o pistas que no sé cómo que se puedan notar o cómo abordarlo en general en la adolescencia. Sí, está bien la pregunta. Primero, entre los cambios de la época, hay un cambio bastante notable de entre qué edades ubicar la adolescencia hoy en día. Cada vez más la adolescencia se extiende en el tiempo, es decir, que hay que definir qué entendemos por adolescente, pero hoy cada vez más se demuestra que lo que antes considerábamos jóvenes, a partir de, no sé, 22, 23 años, están en plena adolescencia, igual que un chico de 14, 15 años. Esta es la primera cuestión. En principio, un adolescente es alguien, lo digo de esta manera, que le cambió todo el mundo. El cuerpo que llevaba consigo se transformó en un cuerpo enorme, que no sabe qué hacer con él, que tiene sensaciones y sentimientos que desconocía hasta el momento, que no sabe dónde ubicarse, que estira la mano y quizá le pega al de al lado porque no calcula bien el tamaño de su brazo, etcétera, etcétera. Es decir, es alguien que vivía una vida hasta un momento y de repente se encuentra en una situación totalmente novedosa respecto de su cuerpo, de su mundo, de su pensamiento, de sus sensaciones, etc. Eso lo hace mucho más permeable para este tipo de experiencia. Es alguien que por definición quiere probar el mundo y no quiere que se lo cuenten, es decir, quiere que
comprobar por sus propios ojos, por sus propias orejas, por sus propios sentimientos, qué es lo que implica cada una de las cosas que está viviendo, y lo hace mucho más permeable a todas este tipo de experiencias que implican el consumo por excelencia. Es decir, que efectivamente es muy habitual que los adolescentes pasen por algún momento de probar sustancias, por lo menos las más habituales. En lo que se veía acá, en los esquemas que pasaron muy rápido, pero por lo menos lo que respecta a marihuana, la tabla cambiaba diametralmente. Es decir, la mayoría probó la marihuana. Después hay ciertas drogas que son más de ciertas clases sociales. Por ejemplo, acá el Paco prácticamente no había sido probado, había muy poco, y si ustedes agarran una estadística en otro estamento social, seguramente va a estar bastante difundido, etcétera. Es decir, que hay ciertas drogas que son, y el alcohol, que me parece que hoy en día entre los adolescentes y los jóvenes está muy difundido. Eso a mí me parece un cambio notable, especialmente en la Argentina, de acá 30, 40 años atrás. Y además el tipo de alcohol que consumen los jóvenes hoy en día, que los adultos en general, se consume vino en una comida o en una situación festiva, etcétera, los derivados de eso. En general los jóvenes consumen bebidas blancas, que no era lo más habitual en la época de hace 30, 40 años. Es decir, que es muy común que ellos estén propensos al menos a pasar por esa primera experiencia. Es decir, a que el grupo lo empuje a que al menos pruebe. Eso es algo bastante habitual. Ahora, de ahí a una patología están tan expuestos los adolescentes, los jóvenes, como los adultos, que es un poco lo que intentaba decir al comienzo. Es decir, eso es una tendencia humana a hacerse daño, no es algo propio de los adolescentes. El adolescente está más expuesto a querer probar nuevas experiencias, a querer probarlo por sus propios medios, a no querer que se lo cuenten y a creer que el que se lo cuenta no sabe tanto y él sabe más que el que se lo cuenta, etc. Esa es la parte del adolescente. Ahora, de ahí a que eso dé una patología hay un trecho enorme, lo cual no quiere decir que no haya que estar menos atentos, pero no me animo a decir que, para decirlo de esta manera, que hay más toxicómanos adolescentes que toxicómanos adultos. Por eso no me animo a decirlo, no veo que sea así. Perdón, yo quería retomar su idea del exceso permitido de épocas de carnaval, por así decir, de cultura de décadas atrás, contra el exceso permanente del after y demás. ¿Eso se agudiza en los fines de semana, y concretamente en los fines de semana que se hacen más largos, ya sea Sí, entiendo que sí, y que cada vez más, hoy entre los jóvenes el jueves es un día de salida. No, quizá para situarlo específicamente acá en la escuela, todas las situaciones que están en el marco escolar, pero que están ligadas a una ruptura de lo cotidiano, aparecen acá más ligadas al consumo. Por ejemplo, los viajes de estudio que se hacen en el Pellegrini siempre conllevan, es un viaje que se hace digamos, en cualquier grupo escolar que viaja, sea en séptimo grado, que se van de viaje de fin de primaria, hay
un ambiente diferente. Nosotros hacemos un trabajo preventivo, intentamos hacer un trabajo preventivo señalando, trabajando con los chicos, trabajando con las familias en el cuidado de lo que los chicos llevan de viaje, porque ha habido situaciones donde los chicos van de viaje y tienen que volver porque los intercepta la gendarmería en el camino. Ahora hay una nueva, tomando un poco lo que decía Fabián, cómo se van renovando los objetos, las costumbres también. Ahora hay una costumbre nueva que es el último primer día, se llama. Quizás ya lo escucharon. Fui a buscarlo. Y de acá el último día, o sea, siempre el último día. O sea, y nosotros ya trabajamos, por ejemplo, este año, el rector, digamos, producto de un trabajo de análisis que hacemos, que tratamos de hacer, es una semana antes del primer día, o sea, antes de que empiecen las clases, una carta a la familia, que ustedes seguramente tal vez la recibieron, llamando, digamos, a prestar atención, que hay una nueva costumbre, pero porque el primer día, como los chicos festejan la última noche antes de que vuelvan las clases en quinto año, los chicos llegan acá intoxicados, porque siguen de largo toda la noche. Entonces, bueno, para nosotros el desafío es que se mezcla lo escolar, o sea, lo regular con lo irregular, entre comillas, con la fiesta. Y no, como nosotros, porque no podemos tener un marco estricto de decir, si estás intoxicado, o sea, afuera. La frontera no es tan clara. Pero es bueno el ejemplo, porque ahí se ve cómo se extiende el marco festivo. Lo que antes era, o toda la vida entre comillas, durante toda una época fue festejar el último día de clase, ahora se extiende al último primer día de quinto y se va extendiendo, y factiblemente se extienda más. No quiero dar ideas, pero podría haber el último primer día de primer año, del segundo año, del tercer año. Es decir, esto es parte de la época actual, que lo que antes era acotado a un momento se va extendiendo cada vez más. Y efectivamente esos momentos festivos no solamente se extiende temporalmente, digamos, y en cantidad, sino que hay una estructura de la fiesta, de lo festivo, que es diferente en la época actual. No me resulta simple explicarlo, pero en general las fiestas siempre fueron un exceso limitado y acotado, y no es la modalidad festiva de la época de hoy. Es decir, hay una tendencia a que sea una fiesta, que sea la última fiesta. En cada fiesta que sea la última fiesta. Eso trae consecuencias diferentes, eso es verdaderamente distinto. Pero efectivamente hay muchos ejemplos para dar de esta extensión de lo festivo a momentos que antes no eran festivos. Sí. Me preocupa en todo esto que hablamos también el rol de los padres, o sea, yo por ahí como madre, ¿no? Porque es verdad que por ahí la adolescencia se extendió hasta los 20 y pico, pero no es lo mismo un pibe de 22 que uno de 15, 16, frente al consumo y frente al rol que tenemos los padres frente a un chico de 15 que a uno de 22, qué sé yo. Entonces, obvio que es eso, van a querer probar todo y que siempre va a depender de la subjetividad después, cómo lleve ese consumo, pero lo siento como que es muy peligroso porque eso hasta el momento que no prueban y no ven cómo les va con eso, uno no sabe si van a poder tener ese uso recreativo, entre comillas, o sea, no es lo mismo ya tomar un porro en una situación de asado con amigos que estar todo el día fumado y no poder llevar a cabo otras, no sé, el desempeño escolar, qué sé yo, afecta otras cosas, ¿no? Es como que en ese límite tan difuso es muy difícil manejarse con cierta omnipotencia adolescente de los, no sé, 15, 16, 17 años, donde realmente piensan que obviamente saben más que los demás, que está eso de que no me importa que me digan que hace mal porque si a mí me hace sentir bien igual, está bueno. Y entonces, bueno, ahí está entre lo prohibitivo total, o sea, yo sé que hay de todos los estilos de padres, desde prohibitivo total hasta, no sé, padres que eligen por ahí, no sé, fumar con sus hijos, o sea, es muy difícil en este momento
a saber cuál es el rol más correcto para... No hay receta, por supuesto, así como no hay receta respecto de la política. Yo no estaría, por más que hice una mención de que cada vez más, y me parece que todo tiende hacia ahí, pero no quiero decir que yo esté más de acuerdo con una o con otra, y además siempre depende cómo se hace cada política. No solamente la política en sí, sino cómo se lleva a cabo. Entonces, por supuesto, estar atentos, eso es clave, tener un contacto lo más asiduo posible con el adolescente y estar atento. Hay datos, por ejemplo, con quien consume alcohol no es lo mismo que consuma a la mañana que consuma a la noche. Doy cuestiones que son básicas, mínimas, digamos, que alguien se lleve una petaca para antes de entrar a las 7 de la mañana al colegio, que no es que consumió toda la noche y llega al colegio, sino que consume a la mañana, es decir, que a la mañana cuando se levanta necesita ese consumo. Bueno, por supuesto, es cuando alguien empieza a abandonar todas sus cosas, empieza a cambiar su conducta, empieza a perder todas sus amistades, bueno, no sé, una serie de cuestiones que hay que estar atentos y en esos casos, bueno, consultar con algún profesional. No hay recetas con esto, no hay una receta única, más en la época actual, ¿no? En una época había una receta más clara, que era la prohibición. Eso no quiere decir que traía buenos resultados, pero todo el mundo sabía que había que hacer eso, y si uno lo hacía estaba al menos más tranquilo como padre porque cumplía con su obligación, pero que dé resultado es otra cosa. Una cosita, acá se habló mucho, se repite mucho la palabra consumo, y también escuché que el estar informado no implica que el chico, el adolescente o el adulto vaya a caer o vaya a estar en una situación de dependencia de una droga. Me estaba preguntando si enfocamos por el lado de consumo. Es una sociedad muy consumista. Si educamos también ver esta otra rama, ¿no? Cómo hay otros intereses que hacen que este adolescente que está vulnerable necesite consumir. No sé si a lo mejor enfocando por esa rama podemos tener mejores resultados. Es decir, estábamos diciendo que la información, y es verdad, en muchos ámbitos, si no, no habría nadie nunca más enfermo de SIDA. La mayoría de los chicos saben cómo tienen que cuidarse, qué trastornos y qué problemáticas pueden tener en su vida al no cuidarse en una relación sexual. Sin embargo, sigue existiendo. Es decir, que no es que la ignorancia sea la causa siempre de una problemática. Ahora, si enfocamos por este lado, porque hay intereses que hacen, intereses sobre todo económicos, que hacen que yo tenga la necesidad de consumir, ¿no será a lo mejor otra vía por la cual uno pueda minimizar aunque sea el problema? Porque eso las palabras más repetidas acá son consumo, consumo, consumo. Vivimos en una sociedad que nos impulsa permanentemente a consumir y a satisfacernos casi únicamente por el consumo. Y consumo de elementos, no consumo de valores o afectos, consumo de elementos. Entonces tal vez acá falta algo para valorizar y falta algo para visualizar que eso no es lo que me da satisfacción. Cada vez tengo que estar consumiendo más y si no me siento vacío.
No sé si me No, es clarísimo y es lo que estaba tratando de dar cuenta, que vivimos en un tiempo que, por cierto, por intereses económicos, por intereses, no estoy haciendo un análisis exhaustivo de eso, pero es un hecho que hay una época que hace creer que la felicidad viene por el consumo. Que eso suceda no quiere decir que yo personalmente esté de acuerdo con eso, en absoluto. Y tomaría más que todo esto, que me parece que el punto central es cómo fortalecer los intereses de cada adolescente, intereses singulares que no tengan que ver con el consumo. Estoy plenamente de acuerdo que eso es el mejor antivirus. Pero hay que tener en cuenta que el adolescente es alguien que todavía no sabe lo que le interesa. No tiene todavía, es decir, que por eso es frágil, pero efectivamente el mejor antivirus para esto es cuando uno tiene intereses muy claros en la vida y entonces no se deja llevar, todo lo demás es colateral. Es decir, por eso entonces alguien puede tomarse una copa de vino en algún momento y al otro día quiere ir a trabajar porque tiene un interés fuerte por lo que hace, porque es un desafío, porque etcétera, etcétera. Ahora, efectivamente, para los adolescentes no tienen, habrá algunos que sí, habrá algunos que estén muy decididos por algo en la vida, mejor, peor, no importa, pero están decididos por algo muy fuerte. Ese es el mejor antídoto. No cabe la menor duda, Claro. Es el mejor, pero hay que encontrarlo. O abrir sus mentes y hacerles ver que hay todo otro mecanismo ajeno a ellos, que influye en ellos y que generalmente está sostenido o sustentado sobre intereses económicos. Capaz, entre comillas, que eso puede llegar a ver la droga o la adicción desde otro plano. Igual se quiero... sientan usados y que no quieran sentirse usados. Eso es parte ¿cómo se dice?, de una situación actual y por supuesto que es un debate hasta político y que vale la pena sostener, que no. Ahora, no es garantía y toxicómanos existieron en todas las épocas. Nada más que vivimos una época que empuja como paradigma al consumo. Es una época particular en ese sentido. Ahora, hubo otras épocas que había toxicómanos y es más, me animo a decir, aunque cambiase la época, van a seguir habiendo toxicómanos. Es decir, y será de sustancia, será de lo que sea, es parte de la condición humana. Es como decir, ¿cómo hacemos para que se acaben las guerras? Desde que hay hombre en la tierra hubo guerras y las van a seguir habiendo. Cambiarán el método, la forma, la estrategia, todo lo que quieran. Pero el hombre se autodestruye. Si hay algo que ha mostrado Freud de una manera contundente es lo que él llamaba la pulsión de muerte, y que eso, no hay política que vaya en contra de eso, lo cual no quiere decir que haya políticas mejores y peores, no estoy diciendo que no está bien lo que estás planteando, estoy de acuerdo, pero otra cosa es la enfermedad. Hubo una época que se creía que lo mejor era no prohibirle la droga. En Europa hay barrios de toxicómanos, que el Estado le lleva la jeringa y le lleva la mejor droga que hay en el mundo. He estado en un lugar, en Suiza, que le dan a los heroinómanos la mejor heroína del mundo, heroína suiza. Es decir, es un relojito, para decírselo de alguna manera. Y ellos van todos los días, hay algunos que se inyectan, no se contagian ninguna enfermedad, porque son jeringas nuevas todos los días, y ellos van. Es decir, que se ha probado un montón de... Estos son
mi gusto, experimentos, ¿no? Pero se han probado un montón de experimentos en ese sentido. Es decir, reducen una cantidad de problemas, como la criminalidad, como el contagio de enfermedades, etcétera, se llaman programas de reducción de daño. Y que son muy valiosos en un punto, pero el toxicómano sigue existiendo. El que precisa las 3 dosis de heroína todos los días sigue existiendo. Eso es una enfermedad. Es como, para dar una idea, es como un cáncer. Y por más que las cosas avanzan, el cáncer mata gente. Es un dato que hay que tener presente. Todo lo demás es válido. Es decir, ¿qué hace uno con su hijo? Si le da un lugar, una familia que los abrigue, les dé un lugar, los escucha, está atento, todo eso es súper válido. Que haya un colegio que se ocupen de estas cuestiones es importantísimo, todo eso. Pero yo he tenido un debate cuando sucedió aquí en Argentina lo de Carmen de Patagones, el muchacho ese que dispara a sus compañeros. Hemos tenido un debate muy fuerte porque se decía que entonces tiene que haber un psicólogo en todas las escuelas. Y yo estoy de acuerdo, además por una cuestión corporativista, me parece muy bien, trabajo para todos los psicólogos, pero eso no va a asegurar que nunca más haya alguien que mate a otro. Es más, el problema que va a venir es que la culpa la va a tener el psicólogo, ¿se entiende? Y no hay manera de asegurar eso. Por supuesto que se puede prevenir muchísimas situaciones, no me cabe la menor duda. Que se puede. Ahora, hay cosas que pasan en este mundo y que van a seguir pasando y que ningún psicólogo ni equipo lo va a eliminar de la faz de la Tierra. Y esto me parece que es un dato que vale la pena tener también como padres, que en un momento hay algo que es una enfermedad y que hay que tratarla como tal. Es decir, que hay que estar atentos como con cualquier enfermedad. También hacerla extensiva, ¿no? Yo pensaba lo que estabas diciendo vos, acá tenemos un equipo de 13 psicólogos. Desde, digamos, siempre se hace trabajo y prevención en relación al consumo. Se genera una charla, por ahí no hay tanta población como uno esperaba. Mandamos la carta, por ahí no tiene tanta repercusión. Hay un montón de circulación de información y un montón de trabajo previo a los viajes de estudio y a los viajes de quinto puntualmente también, un trabajo previo y post viajes, porque también está la previa. A partir de agosto se acabaron las clases, por decirlo de alguna manera. Los chicos vuelven de viaje egresados y van de una fiesta a la otra. Muchos pasan por una previa y después no llegan a la propia fiesta de egresados. Hemos tenido casos de chicos que terminaron, digamos, con comas alcohólicos internados, ¿no? Entonces, digo, si bien uno va tomando diferentes vías, diferentes canales también de información, y estamos acá para acompañarlos, eso no garantiza que no haya un consumo, porque que no haya consumo, digo, porque incluso los padres son los proveedores del dinero para la fiesta, para la previa, ¿no? Como que me parece esto que vos decías que es extensivo, que no queda acotado a un tiempo, digamos, límite de la fiesta, ¿no? Como ni básicamente, digamos, un grupo, sino que, bueno, es algo social. No sé, está pensando en eso. Y ahí que No, yo creo que me parece que los papás le damos también muchos mensajes que no nos damos cuenta a los chicos, ¿no? Porque, digamos, o sea, los chicos podrán consumir drogas y nosotros como papá consumimos celulares, consumimos otras cosas. Y a veces me parece que no tiene que ser, a ver, que tenemos que ser cuidadosos también con nosotros mismos y qué es lo que les mostramos, y qué valor le damos nosotros a la vida, ¿sí? O sea, es como que el doble mensaje no le sirve a los chicos, porque yo le puedo decir, cuídate, a ver, la droga hace mal y esto, y de repente, no sé, yo me como un montón de chocolates a la noche y después me levanto mal y descompuesto, digamos. O sea, me parece que
muchos de los chicos parte de lo que uno como papá le muestra, ¿sí? Ese doble mensaje a mí me parece que hace que los chicos digan, ¿y por qué no voy a probar si total mi mamá o mi papá tal cosa? Entonces creo que me parece que como papás, me parece que lo que mejor podemos hacer es mostrarle el valor que tiene la vida, lo importante que es vivir y estar vivo, y darle la contención familiar, no darle doble mensaje, digamos, más que nada, no más que estar preguntando, para mí, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sepa que esto, o sea, mostrarle nosotros mismos qué cosas nos hacen mal a nosotros y por eso no lo hacemos? Me parece, ¿no? Que es como que nos están mirando todo el tiempo los chicos. Eso me parece. Sí, ahí también había una... Sí, justo yo iba a preguntar antes de la persona que habló antes, de la señora. ¿Usted se presentó, es alguien del colegio o es un...? Ah, usted estaba hablando de lo que hacía el colegio en cuanto antes y después de los viajes, porque justo yo iba a preguntar sobre eso y no escuché su principio. No, en realidad todo el tiempo trabajamos con esto, de diferentes vías y, por ejemplo, particularmente se presentó este año, digamos, un ciclo de charlas, se hizo mucho hincapié en la comunicación, sin embargo, tal vez, digamos, no hay tanta presencia. Justo iba a preguntar, digamos, uno de la información que se sacó de ahí es que los chicos están informados, o sea que no es una cuestión de información solamente sobre los daños. Aclaro algo con eso. Que diga eso no quiere decir que no valga la pena informarnos. Seguro. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para dar toda la información necesaria. Seguro. Lo que digo es que eso no asegura que desaparezca de la faz de la tierra este tipo de cuestiones. Ya creo que la información nos falta mucho, por lo menos a mí, o sea, no solo a los chicos, sino a los adultos también. Si estoy lejos de las drogas, realmente no conozco de ellas y escucho a mi hija que me da mucho información sobre drogas, efectos, modos de uso, que indudablemente es de una información para ellos mucho mayor de lo que es para mí, que no conozco. O sea, ella me informa a mí. Ese es un fenómeno generacional ineliminable, que los jóvenes conocen cosas que los adultos desconocemos y que por eso, entre otras cosas, vale la pena estar cerca de ellos. Por supuesto, mientras más uno tenga una comunicación fluida con sus hijos y todo eso, es mucho mejor, a sabiendas de que hay cosas que los adolescentes no van a querer contarle a los padres. Llegado a un punto hablan idiomas diferentes, que uno a veces trata de copiar los términos, repetirlos, como para acercarse un poco. Y lo de los roles se hace un poco difícil en ese momento, porque el rol de padre que da ejemplo, digamos, en este caso es alumno del hijo, porque le está enseñando un montón de funciones, de formas que en mi caso desconozco. Con lo cual, digo, me parece muy importante. No sé tanto si hay que tomarlo como que está enseñando. No, me refiero al hecho de la información que es muy difícil para uno llegar a la información determinada que ellos sí tienen. Ellos sí saben de determinadas drogas, su forma de uso y sus resultados, entre comillas. Entonces digo, que me parece muy importante esto que decían de las charlas a nivel de todo, digamos, de poder tener centros donde los padres informarnos para detectar cosas o demás. Y después también quería consultar cómo es cuando los chicos llegan en un estado ya de fiesta de continuo, y esto que obviamente ya se sabe que el efecto castigo ni no entrar porque estás pasado, digamos. Entonces en ese momento si hay alguna atención especial de parte de los docentes, de parte de la escuela y demás. Sí, digamos, la escuela tiene la responsabilidad de sí garantizar
que cuando los chicos están en la escuela, desde el momento que ingresan, estén en condiciones, estén bien. Cuando se dan esas situaciones, como son todos menores los chicos que están en el colegio, inclusive los de quinto, pero más allá de que cumplan años a lo mejor porque durante el año cumplen 18, automáticamente acá se convoca a los padres cuando se dan esas situaciones. Pero no hay que llegar tan lejos para que eso pase. O sea, acá la experiencia acá de la escuela es que el tema del consumo cuando aparece de una forma más marcada, porque en realidad hay como una convivencia en realidad con el consumo por la extensión que tiene. No es que es un caso excepcional, es al revés más bien, ¿no? Es como una experiencia que ya está incorporada en la adolescencia, pero cuando se presenta en casos como los que decíamos, chicos que llegan al colegio y es evidente que están intoxicados, se llama a los padres, a veces se llama junto con los padres al servicio médico, o sea, al SAME, o sea, han pasado esas situaciones, pero después a partir de ahí lo que se ve es que el consumo está en un lazo familiar, escolar, con amigos, o sea, entonces se empieza a trabajar en que ese consumo no es alguien en general, que a lo mejor consuman, porque aunque esté encerrado en la casa consumiendo, está en un lazo, porque la compra, porque le llega, porque la consigue o porque descubrió que eso le hace determinado efecto. Así que nuestra experiencia en general es cuando hay un consumo en un adolescente, ese consumo se instala a través de lo que nosotros le informamos y empezamos a trabajar en el seno familiar. Ha habido chicos que inclusive han estado internados en hospitales de día, etcétera, por consumo, y con la familia combinamos la continuidad de la escolaridad a través del correo electrónico, etcétera. Y esos alumnos han vuelto y se han vuelto a ir y han vuelto a volver. Y así, o sea, la cuestión es el lazo, que no se pierda ese lazo. O sea, no es que porque está consumido, no, te vas a tu casa, pues sería romper el lazo. Así, bueno, esa es la experiencia. El efecto de la marihuana cuando fuman un porro, que si por ejemplo lo consumen, no sé, llaman a la torta brownie y le ponen adentro, ¿es lo mismo? Porque uno quedó hasta en ese tema. Algunas veces uno puede darse cuenta porque tiene el olor y uno dice, ¿qué olor? Digamos, ¿un chico puede consumir marihuana y el papá no darse cuenta? Sí, puede pasar. Y lo que tiene es que el consumo por vía digestiva tiene un efecto más rápido y depende de las cantidades también que pongan, porque todo eso se hace de forma casera. Entonces, como se dice, depende de cómo lo hayan hecho y todo eso, pero sí que por vía digestiva tiene un efecto mucho más potente y más rápido. Eso es así. Y por supuesto el olor a marihuana es de la marihuana fumada, es cuando se quema la planta que da ese olor tan típico de la marihuana. Si un chico consumió marihuana, no a través de un porro, sino a través de un grabo, ¿en qué estado debería llegar a la casa? ¿Uno cómo se podría dar cuenta? No, eso es primero que cada organismo, como cualquier sustancia que cada organismo, digamos, la marihuana produce ciertos efectos que están descritos, pero hay que ver cantidades, hay que ver cada organismo, tiene ciertos efectos, como decía antes, un alucinógeno hace que alguien alucine, pero bueno, hay organismos que reaccionan inmediatamente ante una pequeña dosis de alucinógeno, otro necesita más dosis, otro, todo eso depende de cada organismo, cada individuo. Por eso finalmente se hacen controles antidoping, digamos, para saber, no se huele si alguien quiere, pero bueno, no le van a, digamos, en principio, no se le va a hacer control antidoping a los adolescentes antes de entrar al colegio, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, una última pregunta, porque tenemos que entregar el lugar, así que... ¿En algún momento en alguna de las encuestas hay preguntas sobre el porqué de los chicos del consumo? Motivo de consumo, no, digamos, a nivel
entrevistas, hemos hecho grupos focales previo al armado del cuestionario, pero eso implicaría hacer otro tipo de estudio que es más complicado después para analizar en relación al diseño que encaramos, porque implicaría dejar la pregunta abierta y que cada uno de los dos o tendrían chicos, que dar respuestas alternativas como para... Claro, sí, eso en general es más un estudio cualitativo. No es imposible, pero teníamos la expectativa de llegar en un momento a analizar los 2.500, son 2.500 casos más o menos, y si después hay que procesar esos datos... Decía, como tal vez hay coincidencias, o hay respuestas seguramente más sí, probables pero que se es muy difícil de repitan más procesar después con tantos casos. Pero ahí no estuvimos chicos, sí. Lo que sí preguntamos fue en qué situaciones consumen. Sí. Generalmente el consumo es social. Sí, pero preguntar abiertamente por el motivo era poco factible, al ser tantos casos de vuelta, porque eso después la codificación con 2.000 casos es básicamente imposible. ¿La información va a llegar directamente a los padres o eso es algo que elaboran? Esta información de la encuesta, todavía no tenemos bien pensado cómo es esa vía, porque en algún momento ya teníamos temores, porque el Pellegrini vieron que tiene como una resonancia, entonces de repente iba a salir en el Pellegrini, consumen, viste, era como autodeclarar, así que es una información que por ahora la vamos presentando frente a los chicos, frente a los padres, frente a los docentes y vamos viendo a medida que vamos avanzando. Hay que tener siempre con las estadísticas, hay que tener con las encuestas, hay que tener la salvedad de que sirve para lo que sirve, no es la última verdad de nada, ¿tá? Más allá de tener ciertos datos, no sé si por eso hace falta después hacer un análisis cualitativo, pero es un análisis que podría haber 10 análisis diferentes. Cada análisis es distinto, es decir, que no hay que tomarlo como la última verdad del asunto, ¿tá? Bueno, Fabián, te agradecemos, un aplauso. Muchas gracias por venir porque sabemos que estás ocupado y es un esfuerzo venir. Y gracias a los padres también por venir. Hasta la próxima.